Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Entre México y España hay buena relación, aseguró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque pidió recapacitar por el tema de la disculpa pública por la conquista a México. Se combatirá la delincuencia en la zona centro del país con el nombramiento del general de división Estado Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su primera conferencia mañanera al recordar los hechos históricos de 1968 y a través de un decreto ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, pues dijo: soy hija del 68 de madre profesora del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de octubre de 1968 nos reprimieron, pero no nos derrotaron. Eso que quede siempre claro, afirmó José de Jesús Martín del Campo, ex líder del movimiento estudiantil de 1968. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó esta tarde en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial y acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de hace 56 años constituyó un crimen de lesa humanidad. En Oaxaca, autoridades anunciaron la suspensión de clases y el cierre del puerto de Puerto Ángel ante la presencia de la depresión tropical 11E que impactará en las costas del estado, así como de Chiapas, y se prevé que podría evolucionar a tormenta tropical Christy. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana presentará su estrategia de seguridad, a la cual se incorpora un representante de la Fiscalía General de la República al gabinete, con lo que se busca judicializar los casos y en su momento llevarlos hasta el Poder Judicial. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 2 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Entre México y España hay una buena relación, aseguró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque pidió recapacitar por el tema de la disculpa pública por la conquista a México. Lo anterior lo manifestó en la primera conferencia mañanera, en donde recordó que luego de que España rechazó venir a su toma de protesta por excluir de la invitación al rey Felipe VI, lo cual fue justificado por la mandataria por la falta de respuesta a la misiva que le envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para pedir que se disculpara por los agravios cometidos durante el periodo de la conquista. Y escuchamos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que América Latina y el Caribe reportan la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes a nivel mundial, solo superada por África, según datos de la ONU. Cada año alrededor de 1.6 millones de adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz en la región, mientras que 36,000 menores de 15 años también se convierten en madres, lo que equivale a que 4 niñas sean madres cada minuto.
Organismos internacionales, gobiernos y ONGs han alertado que esta situación es un círculo vicioso de pobreza y exclusión para las adolescentes, quienes a menudo enfrentan violencia sexual, falta de servicio a métodos anticonceptivos modernos, educación sexual limitada. La ONU advierte que la cifra de nacimientos en adolescentes en América Latina es de 51.4 por cada 1,000 jóvenes, en comparación con una media mundial del 41.3. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. Y miren otros temas, le doy a conocer que el general de división diplomado Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, tomó protesta como comandante de la primera región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, que abarca la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y el Estado de Hidalgo. El nombramiento se realizó por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La principal encomienda es combatir a la delincuencia común y organizada con el apoyo de la Guardia Nacional y las policías estatales para mantener la paz de los mexicanos. Durante la ceremonia de toma de protesta y del cargo y protesta de bandera del comandante de la primera región militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, se presentaron los mandos militares y de la Guardia Nacional, comisionados en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y Morelos. Escuchemos el momento de la toma de protesta del general de división Francisco Jesús Leana Ojeda. Tenemos problemas con el audio de la toma de protesta del general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, pero bueno, esta toma de protesta se llevó esta mañana allá en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, allá a un costado de la que fue o la que es todavía la residencia oficial de Los Pinos. Ahí el general de división tomó protesta y será el encargado de combatir a la delincuencia en la Ciudad de México, en el Estado de México, así como en el Estado de Hidalgo y Morelos. En sesión solemne con motivo de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, diputados locales del Congreso de la Ciudad de México condenaron la violencia de ese entonces ejercida por el Estado hacia estudiantes del país. Se convirtió el salón de sesiones del recinto de Donceles y Allende en el escenario para que las fuerzas políticas repudiaran lo acontecido hace 56 años, con un diputado de la fracción parlamentaria del PRD, Pablo Trejo Pérez, que delineó que conmemorar a la generación de 1968 es un acto difícil, paradójico, pero la dignidad, dice, de la memoria es terca e históricamente se recuerda al ser humano y a la juventud que luchó por las libertades de los derechos. El 2 de octubre de 1968 nos reprimieron, pero no nos derrotaron. Eso que quede siempre claro, así lo afirmó José de Jesús Martín del Campo Castañeda, ex líder del movimiento estudiantil de 1968. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saluda a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el 2 de octubre de 1968 nos reprimieron, pero no nos derrotaron. Eso que quede siempre claro, afirmó José de Jesús Martín del Campo Castañeda, el ex líder del movimiento estudiantil de 1968. Durante la ceremonia cívica que se llevó a cabo la mañana de este miércoles en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar los 56 años de la masacre de Tlatelolco, José Martín del Campo Castañeda recordó que no pudieron salir de dicha plaza cuando los tanques del ejército los cercaron sin posibilidades de romper el cerco.
Por su parte, Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil de 1968, mencionó que la justicia es la demanda principal, así como de buscar la garantía de que la impunidad no sea la que perviva. Esta mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha emitido un decreto mediante el cual pide disculpas al pueblo mexicano en nombre del Estado por las agresiones de 1968. Este es un acto importante porque el día de ayer, en la ceremonia de toma de posesión, Claudia Sheinbaum se pronunció tras reconocer su origen en la historia vinculada con 1968. Ella se pronunció en contra de la impunidad y dijo que no va a haber impunidad en México. Agregó que ese decreto se debe considerar como un punto de partida para que efectivamente en México por fin haya la voluntad para romper el estado de impunidad que ha envuelto a la historia y los crímenes ocurridos en la masacre de Tlatelolco hace 56 años. Además, se dio a conocer que tras tener una serie de reuniones en la Fiscalía General de la República con la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, donde se informó que finalmente después de muchos años se han rescatado expedientes que aparentemente estuvieron perdidos por mucho tiempo, referidos a todas las investigaciones que se avanzaron en el caso del 68, a la Guerra Sucia y al 10 de junio. Sobre este tema, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama informó que rehabilitaron la estela de Tlatelolco, donde el mandatario, funcionarios y los ex líderes montaron una ofrenda floral y una guardia de honor en memoria a los estudiantes masacrados. Hasta aquí la información. Y mire, también le informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició su primera conferencia mañanera al recordar los hechos históricos de 1968 y a través de un decreto ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, pues dijo: soy hija del 68, de madre profesora del Instituto Politécnico Nacional. En cumplimiento a la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado en este gobierno millones de mexicanos y mexicanas, me dirijo a ustedes para pronunciar en el nombre del Estado mexicano por caso de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el homenaje luctuoso del 56 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el Comité de Exlíderes Estudiantiles y Sobrevivientes reconoció y agradeció las disculpas públicas que ofreció en su primera conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este es un acto de la mayor importancia porque el día de ayer, en la ceremonia de la toma de posesión, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al reconocer su origen en la historia vinculada con la tragedia de 1968 y ella dijo que no iba a haber impunidad en México, destacó Félix Hernández Galindo, ex líder estudiantil. Hernández Galindo, quien estuvo acompañado de funcionarios de la Ciudad de México, expresó que estas disculpas significan mucho, ya que es un compromiso del gobierno a la no repetición de actos de represión contra los estudiantes de México, pues comparto, dice, lo sucedido en el 68, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día de hoy es un punto de partida en México para que por fin se rompa la impunidad en la historia y los crímenes ocurridos aquí en 1968 en la masacre de Tlatelolco. 2 de octubre no se olvida, continuó diciendo el ex líder estudiantil. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó esta tarde en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial y acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de hace 56 años constituyó en un crimen de lesa humanidad, que la matanza perpetrada el 2 de octubre del 68 en la plaza de Tlatelolco fue fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta al más alto nivel del gobierno federal,
tal y como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante del Supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, dice el acuerdo. En la primera conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, ofreció a nombre del gobierno de México una disculpa pública por el asesinato de jóvenes estudiantes la noche del 2 de octubre. Y mire, más temas que tienen que ver con la política de México y en la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos en la línea telefónica a René Acuña. Estimado René, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Noel. Pues fíjate que ya vuelve la calma aquí en todo lo que es el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, porque bueno, pues hay que recordar que desde ayer, en las primeras horas de ayer martes, el recinto legislativo fue amurallado con vallas y barricadas de metal, así como reforzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que resguardaron, como lo habíamos dicho en este espacio, todo el recinto desde el lunes, momentos previos de que Claudio Sheinbaum tomara protesta como titular del Ejecutivo. El despliegue de elementos de seguridad fue constante en medio de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, que pues ellos entraron y pues los de seguridad, imagínate, se vieron atónitos y sorprendidos porque un grupo de manifestantes se les coló un día antes. Están investigando cómo, pero bueno, al final de cuentas no entorpeció este evento ayer aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, también llegaron desde las 6 de la mañana sus lujosos automóviles, legisladores, tanto senadores como diputados federales, para estar en primera fila en sus asientos donde se llevó a cabo la ceremonia. Incluso hay que destacar que legisladores y de los partidos de oposición, gracias a las negociaciones previas de Ricardo Monreal, históricamente se comportaron de manera institucional. Y bueno, Claudio Sheinbaum contó con la presencia de 16 mandatarias y mandatarios de naciones extranjeras, quienes desfilaron por las escaleras de la entrada principal de la Cámara de Diputados, por los que también entraron Sheinbaum y AMLO, ambos en momentos distintos, rodeados de apapachos y peticiones de innumerables selfies. Asimismo, una representación de 105 países y 23 organismos internacionales. Entre los invitados nacionales estuvieron gobernadores, gobernadoras e integrantes del Gabinete Federal de la administración ya que está funcionando desde ayer. Las puertas del acceso principal a la Cámara de Diputados se abrieron exactamente a las 11 de la mañana para recibir ya al expresidente López Obrador, quien descendió en su jet acompañado de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, así como de su hijo más pequeño Jesús Ernesto. AMLO portaba un traje negro, camisa blanca y la banda presidencial que se le notaba muy apretada, pero bueno, pues hizo pensando en Claudia y no en él. Antes de cruzar las puertas de cristal de la Cámara, saludó a los medios de comunicación con su mano derecha clásica y bueno, fue el último gesto que tuvo con la prensa antes de que pasara la batuta de manera oficial a Sheinbaum y de despedirse de manera definitiva, según él, de la vida pública, porque esta, tras la conclusión de la ceremonia, salió ya por la puerta trasera. Sheinbaum llegó asimismo a las afueras de este recinto 4 y la acompañó Jesús María Tarriba, el primer caballero. La presidenta de México portó un vestido color marfil decorado con flores bordadas y confeccionado discretamente por la artesana oaxaqueña Claudia Vázquez. Cuando llegó al pleno de la Cámara de Diputados fue recibida por el expresidente López Obrador y también por Ifigenia Martínez, presidenta de la mesa directiva. Tras la colocación de la banda presidencial, ya como todos lo vimos, la presidenta de México dirigió un mensaje de agradecimiento a López Obrador, a quien incluso en una ocasión le llamó presidente y bueno, segundos después lo corrigió en medio de los nervios. Al terminar su discurso, la mandataria nacional abandonó la Cámara de Diputados con la banda presidencial puesta y nuevamente se despidió únicamente con la mano derecha sin articular ninguna palabra. Finalmente, López Obrador, quizá la figura histórica más importante del país en lo que va del siglo, se convirtió este martes en un ciudadano más y ya no es presidente, solo un ciudadano, y Claudia Sheinbaum, su sucesora, la más votada de la historia, se convirtió ya en la primera mujer presidenta de Norteamérica. Y rápidamente te comento ya para finalizar, hoy hay que recordar, Noel, que ayer el diputado de Morena, Armando Corona Arbizo, ese que se le dieron un manotazo por andar de metiche ayer en las imágenes de la presidenta y se hizo viral, bueno, pues él aprovechó este vergonzoso momento para decir que
que presentar una iniciativa para anexarla a la Constitución, la palabra presidenta con A. Sin embargo, hoy Movimiento Ciudadano ya se le adelantó y fue hoy la legisladora Ivonne Ortega quien propuso su iniciativa, que ya quedó inscrita ante la mesa directiva para que se diga formal y oficialmente ante la Constitución presidenta. Así las cosas aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estimado René, la presidenta de México anda de gira ya por Guerrero, ¿no? Anda viendo cómo está la situación complicada allá en el puerto de Acapulco, de todas las personas afectadas por el huracán John, ¿no? Sí, efectivamente, en esos momentos Claudia Sheinbaum está allá con la gobernadora Salgado, están haciendo un recorrido y una evaluación de los daños que ha generado este fenómeno natural, y bueno, pues sin duda alguna se presume, Noel, que en un momento a otro, como a las 19 horas aproximadamente, pues se emita un comunicado o platique con los medios de comunicación para ver cuál es el resultado de esta visita, su primer visita al estado de Guerrero. Pues vamos a esperar, mi estimado René, a ver cómo se dan las cosas por allá con la presidenta. Pues la verdad es que hay una situación triste, una situación complicada la que están viviendo los habitantes de allá de Acapulco, Guerrero. Pues hemos visto escenas verdaderamente devastadas tras el paso del huracán John. Estimado René, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel. Gracias al compañero René, que anda por allá muy atento con la información en el Poder Legislativo. Y mire, también le informo que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que viene lo mejor para México y para Oaxaca con Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchemos lo que dice. El gobernador Salomón Jara Cruz reiteró su compromiso y responsabilidad por trabajar y apoyar intensamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, con un futuro de mayor inclusión y bienestar. En el marco de la conferencia matutina, el mandatario estatal celebró que desde la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo anunció que impulsará obras estratégicas en el estado, tales como la construcción de la autopista Oaxaca-Tuxtepec, caminos artesanales, saneamiento del río Atoyac, la creación de la planta de tratamiento de residuos sólidos, entre otros. Estoy seguro de que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, seguirá apoyando a nuestro estado y será la principal aliada de la primavera oaxaqueña. No tengo duda de que viene lo mejor para México y para nuestro estado en Oaxaca. Por otro lado, Jara Cruz celebró que este miércoles la presidenta de la República expidió un acuerdo para que en nombre del Estado mexicano se reconozcan políticamente los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, un crimen de lesa humanidad. Agregó que se ofreció una disculpa pública y se asegurará la no repetición, por lo que señaló que este acto de justicia y reivindicación ratifica el compromiso de la Cuarta Transformación con la verdad y el rescate de la memoria histórica. Y mire, también le informo, como todos los miércoles tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado Ulises, buenas tardes, platícanos cómo ves el arranque del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer tomó protesta en la Cámara de Diputados y después dio un mensaje en el Zócalo de la capital del país, donde recibió el bastón de mando. Estimado Noel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y también saludar a todo el público que nos hace el enorme favor de sintonizarnos en esta fría y lluviosa tarde aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, un día histórico el que vivimos ayer todos los mexicanos, histórico por muchas razones, Noel. Voy a tratar de ser muy breve, aunque hay muchísimas cosas que comentar de lo que ocurrió ayer justamente en la Cámara de Diputados. En primera, se rompe el techo de cristal. Por primera vez en la historia de México, una mujer es la presidenta constitucional de México, y eso, sin duda alguna, es ya histórico. Las mujeres han ido ganando terreno a lo largo de todos estos tiempos. Tenemos una ministra que por primera vez es presidenta de la Suprema Corte, tenemos una mujer que también es presidenta del INE por primera vez, y se ha ido ganando muchísimo terreno, ¿no? Y me parece que ayer hay varias cosas que destacar. La primera de ellas es que Claudia Sheinbaum, efectivamente, me parece que el primer paso que da en esta su nueva administración es incorporar o tratar de incorporar
estos primeros, pues no sé si meses o años de su administración, el lema de llegamos todas, ¿no? Llegamos todas, me parece que es un mensaje muy claro, es un mensaje que ayer la hoy presidenta de México empleó a lo largo de su discurso, 40 minutos de discurso frente al Congreso, un discurso que prácticamente la mayoría del tiempo se dedicó a elogiar lo hecho por la administración pasada. Y es aquí donde quiero diferenciar, Noel, y es aquí donde quiero hacer un parteaguas. Ojo, sí, me parece que es un tema de equidad de género, es un tema de paridad de género, pero no hay que olvidar también la otra parte, la parte política. Me parece que Claudia Sheinbaum pertenece a un proyecto político, que en este caso se llama Morena, y que por ello de alguna manera, Noel y público que nos escucha, no pudo romper del todo con su antecesor, ¿no? Me parece que Andrés Manuel López Obrador ayer le dedica de esos 40 minutos, prácticamente le dedica 20, pero a mí principalmente me llamó mucho la atención una frase que dijo: hay que apostar por las energías limpias y renovables, cuando vienes de una administración que construyó una refinería que hasta el día de hoy no funciona al 100% y que compró otra, ¿no? Deer Park, allá en Estados Unidos. Entonces, me parece que ese es como el primer mensaje y ese es el primer rompimiento que manda con su antecesor. El segundo rompimiento, Noel, lo tiene el día de hoy, al ir precisamente a la zona del conflicto en Acapulco, a ir a atender a las víctimas. Me parece que es algo que el presidente tardó mucho en hacer a lo largo de su gobierno. De hecho, si recuerdas, en las últimas fechas, justamente con el huracán John allá en Acapulco y previamente a las inundaciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador no asomó la cara en ninguna de las dos zonas. Claudia Sheinbaum lo hace desde los primeros minutos, las primeras horas de su gobierno, y eso te habla de un rompimiento. Y me parece que yo creo que poco a poco lo va a ir haciendo a lo largo de estos años. Y el último, Noel, para no extenderme más, y si quieres lo dejamos para la siguiente colaboración dentro de 8 días, ojo, porque es la primera mujer presidenta y es el primer presidente de México que prácticamente tiene un poder total. Tiene la Cámara de Diputados, tiene la Cámara de Senadores y muy probablemente, Noel, en muy poco tiempo tendrá a los jueces y ministros de su lado. Es decir, de los 4 poderes que hay, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, me parece que los va a tener todos. Entonces, ojo, Noel, porque eso también es una gran herramienta y es una gran arma que Claudia Sheinbaum va a tener a su disposición, Noel. Pues sí, efectivamente, mucho trabajo tiene que hacer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues vamos a esperar, ya empezó bien, recorriendo allá Acapulco, Guerrero, solidarizándose con todos los afectados por el huracán John. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más viene después de la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estimado Ulises, muchas gracias y buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo, Noel, hasta pronto. Hasta luego, estimado Ulises. Y mire, siguen las inconformidades del transporte de la zona oriente del Estado de México y también conductores afectados por el cobro excesivo en corralones y grúas. Vamos con la información con Alejandro César Vázquez. Me dicen que ya se nos agotó el tiempo. Sí, efectivamente. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana.